Ministerio Público, relatores de la Comisión contra la Tortura, demás autoridades. ¿Qué más necesitamos? Quiero ver las citaciones, por favor. ¿Cuáles son? Hemos citado al doctor José Alejandro Córdoba Herrera, procurador de los derechos humanos. Buenos días, diputado, y todos los presentes. Tenemos representación del procurador. ¿Cómo? Tenemos representación del procurador de los derechos humanos. Solicito que jale el micrófono, por favor, no tenga pena. Su nombre, por favor. Héctor Enrique Molina. Cargo. Jefe de departamento de la Dirección de Asignaturas de la Procuraduría de Derechos Humanos. Muy bien, bienvenido. Gracias. David Estuardo Custodio Boteo, director general de la Policía Nacional Civil. Presente, señor diputado. Bienvenido, señor director. Marco Antonio Vidal Sandoval, ministro de Gobernación. Buenos días, señor diputado. Buenos días, señor diputado. Vengo en representación también del señor ministro de Gobernación, que por cuestiones de agenda no pudo asistir hoy en la mañana. Mi nombre es Roberto Solórzano, soy el primer viceministro del Ministerio de Gobernación, tema de seguridad. Encargado de la seguridad. Sí, Estuardo Solórzano, viceministro de Gobernación. Bienvenido, señor viceministro. Jonathan José Mayorga Urrutia, presidente, Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. Buenos días, señor diputado. Bienvenido, señor presidente de la Comisión y demás relatores de la Comisión contra la Tortura. Doctora María Consuelo Porras Fargueta, fiscal general del Ministerio Público, donde le hemos solicitado que delegue. Pedimos 2 fiscales, ¿verdad? Ok. Muy buenos días, señor diputado. Mi nombre es Nelvin Portillo, soy secretario de Política Criminal y vengo en representación de la señora fiscal general y jefe del Ministerio Público, y así también voy a hacer el micrófono con su venia a mis compañeros para que se presenten con ustedes. Bien. Buenos días a todos. Buenos días, señor diputado. Noé Nehemías Rivera Vázquez, fiscal de Derechos Humanos a la ONU. Bien. Muy buenos días, tengan todos. Soy Marilyn Solange Castillo y soy la encargada de la Fiscalía de Delitos Administrativos. Okay. Bienvenidos, señores fiscales. Así también le damos la bienvenida a los familiares de las víctimas de los hechos sucedidos en el municipio de Francisco Santa Rosa, de los hechos de tortura. Señores funcionarios, los hemos citado a la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, en el Congreso de la República, para conocer el siguiente caso. Tenemos conocimiento de hechos de tortura, tratos crueles e inhumanos por parte de las fuerzas de seguridad pública de la Policía Nacional Civil en el municipio de Francisco Santa Rosa. Para lo cual los hemos citado para que podamos discutir sobre el tema y que la institución tome las medidas pertinentes. Para lo cual vamos a empezar en el siguiente orden. Vamos a darle el uso de la palabra a las familias de las víctimas y luego vamos a escuchar la intervención de las autoridades de gobernación a quien corresponda, ya sea el director, el viceministro o el comisario de Santa Rosa o el jefe de la subestación. ¿Ya? Y luego le corresponde al presidente de la Comisión contra la Tortura el uso de la palabra. En el caso del Ministerio Público, pues ellos han sido citados para que tomen nota y procedan conforme la ley. Así de que vamos a empezar dándole el uso de la palabra a los familiares, a las víctimas, por favor. Muchísimas gracias por el uso de la palabra, honorable diputado. Muy buenos días, partes presentes, autoridades competentes. Yo soy el abogado Rodrigo González, que está auxiliando a la familia y a los agraviados. Y en este caso, pues, se va a manifestar
uno de los que fueron agraviados, que es José Leonel Morales Soto. Le voy a dar la palabra para que él manifieste y haga saber cómo se llevaron los hechos. Muy buen día, señor diputado. Mi nombre es José Leonel Morales Soto y fui uno de los agraviados el pasado 3 de enero. Bueno, todo comenzó cuando yo me dirigía por el parque de Tacisco, alrededor de las 9 horas, más o menos. Yo iba en mi motocicleta, cuando dos agentes de la Policía Nacional Civil en motocicleta me atravesaron la moto. Bueno, pues yo hago mis papeles en orden todo el día y digo, ¿por qué voy a huir? Paré. Me detuve y el agente Luis Escobar Conde me empezó a policía la moto, perdón, la llave de la moto. Y en ese momento yo le dije, un momento, ¿por qué me estás quitando la llave de mi moto? Es que te quieres dar a la fuga. Y yo le dije en ese momento, no me estoy dando a la fuga, mi motocicleta está apagada y en un momento tuve la intención de hacerlo. En eso mismo bajé de la moto, me bajé de mi motocicleta. En todo eso estaba mal evolucionando los carros de atrás y moví mi moto hacia una banqueta del lado del parque, del lado derecho. Nosotros, al menos yo le pedía el porqué de la intención, el por qué me iba a detener mi moto. Porque me dijo que mira, en la subestación hablamos, y mi moto para allá va a ir. Bueno, empecé a llamar a una familiar que es mi tía, muy presente, que llegó como al minuto que yo le llamé. Y le pedíamos de favor que el por qué, y nunca me respondió la razón por la que él me detuvo. En eso ellos llegaron y lo mismo, ¿verdad? Pidiéndole razón, jamás no la dio, jamás. En eso, pues se llevaron mi motocicleta, un agente, apellido Orellana. A todo esto también llegó la autopatrulla con los oficiales y estuvimos pidiéndole a ellos también el porqué de la razón de mi detención, bueno, la detención de mi motocicleta. Y dijeron que la motocicleta nos la iban a dar y que fuéramos a la subestación, que allá iban a hablar con nosotros. Y bueno, yo le pregunté al jefe de la subestación de Moratalla, ¿me voy a la patrulla? No. ¿Me voy a la patrulla? No. Andate por aparte. Luego yo me fui en una moto de unos amigos que estaban ahí, que llegaron a auxiliar. Llegamos a la subestación, 10 minutos después del sucedido en el parque, cuando mi motocicleta estaba dentro de la subestación, y llegó mi tío, Fernando Morales. Cuando él llegó a querer hablar, en ese momento fuimos jalados y entrados a la fuerza de la subestación por el oficial Moratalla y Luis Conde. Para todo eso, nosotros asustados ciertamente porque no había una razón para la cual nos estuvieran enseñando, nos quisieran ingrietar hacia el balcón de la ventana. También entraron grabando mis otros tíos. Mis otros tíos sería Daniel Antonio, que estuvo gravemente, estaba en el hospital, y Ruperto Castellanos, que también fueron golpeados y ingredientados hacia el balcón. Y ellos, más en justificación, porque ellos entraban grabando pues, por temor a lo que nos iban a hacer a nosotros. En eso ahí, nosotros empezamos a gritar, a pedir auxilio, ayuda, porque no sabíamos qué iban a hacer con nosotros realmente. Nos golpearon. Yo recuerdo haber visto, porque yo fui de los primeros dos accidentados, yo recuerdo haber visto a Daniel y a Ruperto en el suelo, les pegaban entre varios policías y nosotros gritábamos. Y al momento que los cuatro estábamos adentro de la subestación, los policías cerraron ventanas y puertas. Y se ponían recostados en las puertas y en las ventanas
con tal de que la población no viera lo que estaba pasando. Ya en ese momento ya había cierto grupo de amigos, familia, que trataban de auxiliarnos, pero en un momento abrieron las puertas y ventanas. Ok, por favor, lo voy a interrumpir. Solicito que pongan los videos que están circulando, por favor, Moy. Vamos a ilustrar con los videos que están circulando para que podamos avanzar. Ese es el trauma donde los policías no lo saben. Ese es el trauma donde los policías no lo saben. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Qué edad tenés? ¿Dónde estás presente ahorita? ¿Qué te pasó ahí? Acá te golpearon. ¿Ya estás acá? ¿Ya sabes de qué? Ya, pues, y aparte te golpearon. Hay una persona lesionada en estado de gravedad ya en el sanatorio de Chimué. ¿Qué es tuyo? ¿Tu hermano? ¿Qué pasó ahí? Ya estaba la familia cuando estábamos en la escuela, pues tuvieron caí, ¿no? Cuando yo caí en el no. Entonces la gente lo agarraron y ya lo cambiaron. Yo no puedo ir nada más porque caí. Estaba en la escuela. Y entonces su hogar acá, todos los agentes no hacían nada, estamos teniendo que seguir avanzando. Tengo que ver a mi papá, y
he estado en el estado de gravedad. Ajá. Y en un enano nos sacaban. ¿Y por qué está en el estado de gravedad? Como mismo por eso tuvieron al momento de. Yo le pegaba el tiro. Acá. Acá dentro. Ya entendido, le pegaron. No sé. Sí. Sí, pues. Ah, ya. Bueno. Muchas gracias. Muy bien. Antes de seguir, quiero agradecer la presencia del diputado Edgardo Ramírez, diputado del Distrito de Izabal, que nos acompaña en esta citación. Muchas gracias, diputado Edgardo, por estar aquí en esta citación, y yo creo que debemos de sentar precedente. No puede ser, a estas alturas de la era democrática, que las fuerzas de seguridad sean autónomas. Y no solo es ese caso. En Guatemala son miles de casos los que pasan así. El problema es que nadie se atreve a denunciar. Yo le pido a la Comisión contra la Tortura. Para eso fue creada la comisión. Somos signatarios en el Acuerdo de Naciones Unidas para que en el país podamos combatir o estar en contra de la tortura, tratos crueles e inhumanos. Especialmente las fuerzas de seguridad, porque el Estado es el único que viola los derechos humanos. Y este es un caso que la familia se atrevió a denunciar. Y los miles de guatemaltecos que tienen miedo, que no denuncian, quedan impunes. ¿Qué más evidencia, señor viceministro de Seguridad? ¿Qué más podemos seguir hablando de esto? Lo que procede la destitución desde el jefe de la subestación y todos los policías de la destitución de las fuerzas de seguridad del país y iniciar el proceso penal de parte del Ministerio Público. Y ustedes, la Comisión contra la Tortura, de inmediato empezar la investigación y hacer el trabajo que les corresponde. Al Procurador de Derechos Humanos no le puedo pedir nada, a ese inepto que pusimos como comisionado del Congreso de la República a defender los derechos humanos en el país. Es un inepto, irresponsable, que no hace su trabajo y ni siquiera viene a dar la cara aquí para defender los derechos humanos de los guatemaltecos. A él no le puedo pedir nada más que presentarle otra denuncia más, una querella más, por incumplimiento de deberes al Procurador de los Derechos Humanos, que se gasta más de 260 millones al año para defender los derechos humanos de los guatemaltecos. Más bien se los malgasta, es un desperdicio de recursos en el país y ni siquiera viene a dar la cara. Solicito asesoría jurídica, que al Procurador de los Derechos Humanos se le presente una denuncia, una querella por incumplimiento de deberes, no solo en este caso, en el caso del accidente de los buses ahorita para fin de año, porque hay un incumplimiento del Procurador de no velar por el cumplimiento de la política. Estoy indignado, estoy molesto, señor viceministro. Quiero la destitución del jefe de la subestación de todos los policías que estaban de turno, todos, ni uno. Y solicito al Ministerio Público que se avance en la investigación porque ya se inició y que se deduzcan las responsabilidades. Que se haga la investigación criminal, son unos criminales, están actuando como criminales. Cualquier persona detenida se debe poner a disposición de la autoridad en el plazo que la ley establece. Ni una ley en el país faculta a las fuerzas de seguridad a hacer semejante cosa a lo que hicieron. Ese trato, esa tortura y ese trato cruel que cometieron contra estos jóvenes y especialmente a este joven que yo creo que aún está en el intensivo en el hospital de Pilar. ¿Qué más tenemos que hacer aquí? Destituidos y presos. Como representante del pueblo solicito que vayan a la cárcel, sean condenados y que se siente un precedente para que no vuelva a pasar esto en nuestro país. Hoy fue estos jóvenes, está su familia. Y cuando sean los hijos de los periodistas, los hijos del policía, los hijos del diputado, los hijos de los abogados, los hijos del campesino, que suele pasar en el país. Ahí hay un caso en el Petén que también lo vamos a investigar. No puede ser que las fuerzas de seguridad, y es por ello, señor director, que esa escuela de formación de policías debe ser una verdadera escuela y acabe con la corrupción de esa escuela de formación de policías, que por 30,000 quetzales lo inscriben y lo gradúan. No puede seguir porque no hay profesionales en la policía, es una mentira.
igual que el Departamento de Tránsito, es una farsa y es una corrupción, señor viceministro. Yo le pido que intervenga, porque si tuviéramos una buena escuela, la policía no actuara así. ¿Cómo va a actuar un policía formado así? Si tuviéramos una buena escuela de la policía, jamás las fuerzas de seguridad vuelven a actuar de esa forma. Eso es lo que tenemos que revisar. Esa escuela de la policía es un foco de corrupción y yo lamento, porque debo reconocer que la policía tiene un buen director, pero los demás mandos para abajo dejan mucho que decir. Y a usted, viceministro, le solicito como máxima autoridad en esta mesa de gobernación que procedan de inmediato. Nosotros vamos a presentar las denuncias también como bancada, como Congreso de la República. Vamos a presentar las denuncias. Incluso vamos a ir en contra del Procurador de los Derechos Humanos, que ni un solo caso ha investigado, ni un solo caso como este, cuando suceden miles de casos en el país. Debemos de sentar presidente. Ahora quiero escuchar a ver qué va a decir la máxima autoridad de gobernación, a quién le corresponde, si va a hablar el director de la policía, el viceministro, el comisario. ¿Ya? ¿Quién es el que va a hacer uso de la palabra? Que nos expongan. Ahora, después de golpear al patojo, dicen que el patojo tiene epilepsia, que padece epilepsia. Qué vergüenza, de verdad. Esto indigna y debemos de sentar precedentes. Y ese es el objeto de esta situación. Le doy el uso de la palabra. Sí. Honorable diputado, gracias por el uso de la palabra. Previo a que se manifiesten por lo que acaba de comentar usted, que tenía epilepsia, hay un certificado médico donde se establece, conforme a los golpes, qué es lo que tiene Daniel Antonio Castellanos, que es un trauma cráneoencefálico grado 1, trauma cerrado de abdomen, alteración del estado de conciencia. Entonces me quedo con un médico profesional y a la vez, desde el momento que yo llegué, solicité lo que fue una exhibición personal, la cual la jueza de Chiquimulía se presentó a lo que fue el sanatorio de Chiquimulía y ahí mismo emitió el oficio para poder trasladarlo al hospital de Quilapa y que lo examinara un médico forense de INACI. Quería mencionar esto porque difiero a lo manifestado por los agentes y hago la aclaración previo a que ellos se manifiesten. Muchas gracias, honorable diputado. Muy bien. Sí, por favor. Señor viceministro, pregunto a usted quién va a hacer el uso de la palabra, quién le corresponde, quién se conoce de los hechos. Señor diputado, si me autoriza que el director general de la Policía Nacional, Señor director. Señor director, por favor. Muchas gracias, señor diputado. En este caso, al momento de tener conocimiento del hecho, coordinamos precisamente Inspectoría General para que iniciara las investigaciones del caso, pero de los hechos no sé si le puedo dar la palabra al jefe de la comisaría para que... Muchas gracias. Muy buenos días a todos, que Dios les bendiga. Mi nombre es Juan Alberto Álvarez, yo soy el jefe de la comisaría 32 de Santa Rosa. Miren, lo que ustedes acaban de ver no se puede negar, es algo que está en video. Mayores detalles, pues nosotros por la distancia, porque de Quilapa a Tacisco hay como hora y media más o menos, ese es el tiempo que yo tardé en llegar al lugar, porque yo fui al lugar, pero ahí acontecieron varios hechos. Ahí hay 2 patrullas destruidas, está quebradas las puertas de la subestación, están quebradas las ventanas de la subestación. Como les refiero del hecho en sí, pues ya había acontecido, ¿verdad? Pero cuando nosotros llegamos ahí sí que en auxilio, porque ahí pues hay unos videritos ahí donde quemaron llantas, tiraron piedras. Nosotros pues no adjuntamos ahí los agentes que salieron lesionados, pero sí salieron lesionados varios agentes, incluso cuando yo llegué, gracias a Dios. Solo lo voy a interrumpir. Sí. Solo voy a interrumpir. Sí. Retirámonos al hecho criminal. No, es que, disculpe, la reacción violenta de la sociedad era de esperar lo que ustedes estaban haciendo. Retirámonos al hecho criminal, ¿ya?
Las manifestaciones de inconformidad que le quebraron vidrio a las patrullas, las ventas, ya eso fue una reacción de la sociedad. Entonces, hágame favor, comisario, refiérase al hecho. Ya, por favor, gracias. En relación al hecho, yo lo que les puedo referir son las acciones que hemos tomado, ¿verdad? Dentro de las acciones que tomamos, pues lo principal es que nosotros tenemos un ente fiscalizador interno, que es la Inspectoría General. Ellos llegaron al lugar. Luego se le informó al Ministerio Público y pues esperar el proceso, ¿verdad?, de la investigación. Porque dentro de todo esto, pues hay que hacer varias diligencias, incluso hay que solicitarle, como lo decía el licenciado, hay que solicitarle a UNACYT que evalúe a algunas personas. Tenemos que ver las circunstancias, cómo se dieron. Pues como le digo, del hecho, le constaría al que estuvo en el lugar y no podríamos ahondar mayor cosa cómo fueron en realidad, porque es posterior a que nosotros tuvimos conocimiento de esto. Hay cosas que valdría la pena evaluar, ¿verdad? Pero eso ya va a ser dentro del proceso, señor diputado. Ok, antes de darle el uso de la palabra al señor director de la policía, vamos a los hechos, vamos al caso en concreto. Un ciudadano, una persona es detenida porque comete un hecho delictivo. Debemos ir a los elementos por qué lo detuvieron, ¿verdad? ¿Conducir una moto es delito? No. Si hubiera cargado una moto robada, pues si ustedes están en la obligación de consignarlo, ponerlo a disposición de la autoridad de inmediato. Los hechos, ¿por qué lo detienen? ¿Por qué detienen a estos jóvenes? ¿Por qué la policía procede? ¿Por qué abusa con detenerlos? Había una falta. Se hubieran impuesto la multa de inmediato. ¿Por qué el hecho de detenerlo? Sin comisión de un hecho delictivo. ¿Qué querían con la detención de estos jóvenes? ¿Qué pretendían? ¿Hacia dónde querían ir? ¿Ya? Porque no es la primera denuncia, comisario. No es lo primero que pasa en Santa Rosa. Que vamos a conocer también otro hecho, pero va a haber una citación aparte para eso. ¿Ya? Y aquí van a tener sorpresas las autoridades de gobernación si no se ponen pilas. ¿Por qué lo detienen? Esa es la pregunta. Punto 1. ¿Cuáles eran los elementos que orientaban a que había un hecho delictivo? ¿Verdad? ¿Por qué no lo pone a disposición del juez de turno? ¿Por qué lo golpean? ¿Por qué? Es función de la policía eso. Bueno, sí lo hacen y lo denuncio públicamente. No todos, pero sí lo hacen. Las fuerzas de seguridad siguen cometiendo abusos en el país, señor viceministro. Yo creo que deberíamos de pedirle a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que investigue las fuerzas de seguridad. Ya que el procurador está inactivo, el procurador de los derechos humanos, como Congreso, licenciado Rivera, analicemos cómo le pedimos a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que forme una comisión y se investiguen las fuerzas de seguridad en el país, porque es suficiente lo que pasa. Y este caso vino a rebalsar el paso. Suficiente lo que hacen. Y no solo en Tacisco, no solo en Santa Rosa, por todos lados. La época de Chupina se acabó. ¿Ya? La época de Valiente T se acabó. Por eso hemos luchado tanto por un sistema democrático, por fortalecer la república, el Estado de Derecho, para que sigamos en estos casos. ¿Ya? Y de fuerzas de seguridad que se supone que en el sistema democrático están formados ya para funcionar como policías. Entonces, ¿por qué los detienen? ¿Cuál era el delito? ¿Por qué no los ponen a disposición de la autoridad? Primero los golpean. Claro, la reacción de la sociedad y de la gente era de esperarse. Vaya que la sociedad se comportó a ese nivel. Entonces, ¿qué estamos provocando como fuerzas de seguridad? Esa es mi pregunta. Yo quiero que por ahí vaya lo que usted va a exponer. ¿Por qué los detienen? ¿Cuál era el delito? ¿Por qué no los pusieron a disposición del juez? ¿Bien? Por favor.
Sí, señor diputado. Una breve, disculpe. Antes de que usted continúe y después va al directo. Buen día para cada uno de ustedes. Mi nombre es Edgardo Ramírez, diputado por el departamento de Izabal. Gracias, señor jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, por esta importante citación. Solamente a manera de una pregunta específica para el señor comisario, en el entendido de que, partiendo, el lema de la Policía Nacional Civil es proteger y servir, ¿verdad? Un joven como el que hoy está presentando esta denuncia ante los medios de comunicación y venir al Congreso de la República para que sea escuchada ese maltrato a la sociedad de parte de las fuerzas de seguridad. La pregunta específica es: la Inspectoría General ya inició las investigaciones. ¿Qué han hecho como ente investigador de estos actos vandálicos, vamos a decir así, específicamente de parte de los agentes de seguridad? Luego, pues, en el entendido de escuchar la intervención del joven cuando aduce que le atraviesan las motocicletas, tampoco es una manera de poder darle el alto o pedirle a un ciudadano que se identifique con las fuerzas de seguridad. Entonces, en ese sentido, debemos de, como dice nuestro jefe de bancada, pues también sentar un precedente y que el día de hoy salgamos de acá con hechos claros de denuncias específicas de este caso y de otros que sabemos que a nivel de país a diario se dan esos abusos. Muchas gracias, jefe de bancada. Por favor, había pedido el señor director de la policía uso la palabra. Tiene uso la palabra, señor director. Sí, gracias. Solo para que me gustaría escuchar al inspector general de la investigación preliminar que tiene como algo previo, ¿verdad? Y general de lo que ellos han hecho. No sé si me autoriza. Muy bien, le damos el uso de la palabra al inspector general. Por favor, puede proceder. Gracias. Muy buenos días, honorables diputados, señor viceministro, autoridades presentes, familiares de la víctima. Mi nombre es Rolvin Cornel García, inspector general de la Policía Nacional Civil. Efectivamente, el día 3 de enero, a eso de las 21:36 horas, a través de la línea anticorrupción 1531, se recibió una llamada en donde denunciaban inicialmente sobre un menor que había sido puesto a disposición o estaba siendo puesto a disposición, y se solicitó información y novedades a la comisaría 32 del departamento de Santa Rosa, en donde informaron preliminarmente que efectivamente unas personas estaban siendo puestas a disposición en el municipio de Tacisco. Y el hecho que se registró a eso de las 21:40 horas en el barrio San Miguel, en Tacisco, como referencia frente al parque, según investigación preliminar, inicialmente fue por la motocicleta que carecía de tarjeta de circulación, el conductor carecía de tarjeta de circulación de la motocicleta y calcomanía, por lo que fue trasladada la motocicleta a la subestación policial. Y en donde ustedes escucharon también a una de las víctimas que manifestó que él no fue trasladado a bordo de la unidad policial a la subestación porque efectivamente no estaba siendo puesto a disposición porque no había cometido ningún delito. Y eso también lo confirma la señora Luisa Marina Soto Samayoa, que es progenitora de la persona que es progenitora de José Leonel Morales Soto, que confirma lo que él mencionó hace un momento. Ella indica de que no le permitieron abordar la unidad al caballero, y a lo cual el personal policial respondió que no era posible trasladarlo a bordo de la unidad para evitar precisamente esos malos entendidos de que él también estaba siendo cocinado.
pero también indica que minutos después, 10 minutos después aproximadamente, llegaron a la subestación. Pero si ya le habían manifestado que la motocicleta iba a ser remitida al departamento de tránsito, entonces yo como ciudadano... Solo voy a interrumpir, señor inspector. Pregunto, ¿en Taxisco hay policía municipal de tránsito? No, perdón. No, yo le pregunto la a usted. motocicleta iba a ser Pregunto, remitida respóndame la pregunta. ¿En el municipio hay policía municipal de tránsito? Sí, ¿A quién el Ministerio de Gobernación le dio la competencia a ver lo del tránsito? A la Policía Municipal de Tránsito. ¿Qué hacen ustedes metidos en tránsito? ¿Ya? Solo ahí, mire, su versión está. ¿Ya? ¿Qué hace la Policía Civil Nacional viendo temas de tránsito, viendo papeles y licencia? Si el propio Ministerio de Gobernación le dio la competencia a la Policía Municipal de Tránsito del municipio de Taxisco que se encargue de esas tareas. ¿Tiene algo más que decir? Sí, continuando con la información, efectivamente, el día 4, a eso de las 3:45 horas, inició la diligencia judicial de exhibición personal a favor de Daniel Antonio Castellanos Morales, y esta fue practicada por la jueza de paz de Chiquimulía. No fue en el municipio de Taxisco, sino que fue en el municipio de Chiquimulía. Y también el día 6 de enero, ayer recepcionamos la denuncia que fue interpuesta en la Procuraduría de Derechos Humanos, a la cual se le está dando seguimiento. Ya comisionamos equipos para que continúen con las entrevistas a las víctimas, a vecinos, para realizar la investigación y ser objetivos con la misma. También se elaboraron partes internos en contra del subinspector jefe de la subestación y de 4 agentes, porque tenemos que ser claros también y no generalizar, es decir, todo el personal de X subestación son responsables, no. Por eso ya nosotros giramos las instrucciones y estamos trabajando en ello para establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los agentes para poder individualizarlos y tomar las acciones. De hecho, ya se elaboraron los partes internos por posible infracción muy grave, cual tenemos un plazo para poder realizar diligencias para complementar la investigación y poder elevar al tribunal disciplinario el expediente, y esto independientemente también de las acciones penales que se pueden determinar en contra de nuestro personal. Eso sin perjuicio de esa responsabilidad penal, claro, y como Inspectoría General vamos a actuar ahí de manera objetiva y un mediano plazo poder presentar los resultados de esa investigación. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias, honorable diputado, por el uso de la palabra. Con el debido respeto, me parece totalmente inaudito lo que está manifestando lo que es la inspección como supervisión. Toda vez de que tenemos que entender y nos tenemos que empatizar en los hechos. El pueblo de Taxisco está totalmente indignado. Los familiares están totalmente indignados. Y como abogado, y al escuchar al honorable diputado Inés Castillo, que nos representa en Santa Rosa, él es conocedor del derecho, él sabe el debido proceso y focalizó elementos muy importantes por el cual tiene que existir una detención, y la detención no tiene que violentar el principio de legalidad, como lo establece el Código Procesal Penal y Penal en el artículo 1. Están para aplicar lo que es el bien común. Violentan un derecho, un debido proceso, que es el artículo 12 de la Constitución. Entonces se contradicen porque dicen, por tarjeta de circulación. Es una infracción de tránsito, entonces. Claro. ¿Y por qué vienen y levantan una prevención policial, que es la que yo tengo acá, donde hacen constar que es por faltas? Cosa que el día 3 existe un juicio y van a salir bien, porque lamentablemente la prevención policial, la que vamos a poner a la vista, y que ya tiene el Ministerio Público conocimiento de la prevención policial,
ni siquiera está bien redactada. No se establecen muchos elementos para poder hacer ver que es una falta, es una infracción. Entonces, hacemos el análisis, y lo digo como abogado que me está auxiliando, es una detención ilegal. Independientemente de eso, existen abusos, intimidación, coacción, amenaza, lesiones, trauma. Para tener que llegar y solicitar una exhibición personal, eso no se hace más. Entonces, sí le solicitamos, con el debido respeto, como ciudadanos guatemaltecos, en base a lo que establece el artículo 28 de la Constitución Política de la República, que hagan bien las investigaciones. Usted mencionó algo, el honorable diputado dice la destitución de todos los que están de turno. ¡Claro! ¿Por qué no? Si eran los que estaban de turno. Menciona 3 agentes. Acá hay 5 agentes captores en la prevención. Y el doctor Mayorga, que es el presidente de la Comisión de la Tortura, ya tiene los nombres. Y le requerimos también, como ciudadano, independientemente del apoyo que nos está dando el diputado Inés Castillo, que así debe de ser, velar por el derecho, por el bien común, como lo establece la Constitución. Le solicito al doctor Mayorga que intervenga en cada movimiento y en cada proceso y que mande un delegado como la Comisión de la Tortura que es. Independientemente de estos 5 agentes captores, hay otros 2 agentes que acá están los nombres. Entonces no son solo 3. Entiendo que es parte de lo que es el cuerpo de la policía, pero hay que hacer bien lo que es el procedimiento de investigación. Se lo solicitamos con el debido respeto y ante el diputado Inés Castillo. Hago la aclaración porque hay muchos, al ser una detención ilegal y al retenerlos en lo que es la comisaría, lo podríamos tomar como una ejecución extrajudicial, cosa que, como lo mencionó el diputado Inés Castillo, ya no estamos en el tiempo de Chupina, ni mucho menos en el tiempo nefasto de lo que es Valiente Telis. Hay derechos que hay que respetar, y aún no hubieran cometido un delito, aún no hubieran, porque no lo cometieron, porque hay factura de la motocicleta, están los documentos, no es la forma de proceder. Tenemos un artículo 12 de la Constitución Política, que es el debido proceso y el derecho de defensa. Entonces, la solicitud se la hacemos en público con el apoyo del diputado, como ya se los hizo ver, y acá hay una violación a un derecho grave, porque si la población de Tacisco no hubiera intervenido, los hubieran matado, porque casi muertos se lo llevaron al sanatorio de Chiquimulillo. Es eso por lo cual intervino la población, indignada por los actos realizados por la subestación 32-42 del municipio de Tacisco, aclaro y específico. Únicamente, diputado, muchas gracias. Muchas gracias. Señor diputado, muy buenos días para todos. Juan Carlos Ríos, soy asesor del Ministerio de Gobernación. Primero, y con todo respeto al abogado, me parece, primero, temerarias que esté haciendo calificaciones en esta mesa. Y no solo temerarias, sino que también contradictorias. Y yo creo que si vamos a hablar de los hechos, no podemos obviar, señor diputado, con todo respeto, dentro del expediente algunos documentos que son importantes. Como por ejemplo la causa penal 6018-2025 00001, oficial segundo, del Juzgado de Paz. Este proceso ya se encausó. Quien debió haber hecho la calificación jurídica de los hechos, que es lo que usted muy puntualmente está solicitando, pues ya hubo una juez de paz, la abogada Jen Xiomara Gasparico Nájera, que determinó la responsabilidad de las personas. Y aquí hay un tema de una falta contra el orden público y efectivamente quedan ellos libres por un tema de una causa juratoria. Ahora bien, aquí hay un tema que hay que ponerlo sobre la mesa. El abogado argumenta sobre el debido proceso, sobre el derecho de defensa.
Sin embargo, solicita acá de manera, digamos, directa la destitución de agentes. Es un proceso, usted lo conoce perfectamente, es un proceso. Inspectoría ha iniciado ya con ese proceso. Tenemos que adoptar nosotros ese proceso. Hacerlo de otra manera es violentar un derecho. Hacerlo de una manera que no es la correcta, que no está conforme a derecho, no es tampoco lo correcto. Por supuesto, estamos indignados con lo que sucedió, por supuesto. Pero aquí hay varias preguntas que también nos debemos de hacer y creo que será una tarea del Ministerio Público conocer esa verdad procesal, esa verdad histórica que se tiene. No aprenden a ninguna persona, sin embargo, por alguna razón que no conocemos, señor diputado, terminan 4 jóvenes adentro de una subestación. La pregunta es, ¿qué hacen 4 jóvenes adentro de una subestación? Es que eso es lo que nosotros también necesitamos saber. Solo interrumpo. Eso es lo que nos trae acá. ¿Qué hace la policía golpeando a estos jóvenes por una falta? Ese es el punto. Mire, como bien dice usted, el procedimiento, los debidos procesos, el debido proceso se va a tener que llevar a cabo. Es el proceso disciplinario, el proceso penal. El punto es qué hace la policía, las fuerzas de seguridad golpeando con esos tratos crueles a estos jóvenes. Si hubo falta, que se resuelva a través del procedimiento de faltas, ¿verdad? Si hay un hecho delictivo, que se resuelva a través del procedimiento de la investigación criminal en el país, como lo establece la ley. No, el punto es tratos crueles, inhumanos. Ese es el punto que nos trae. Y eso es lo que se debe de investigar y efectivamente por eso es que se da esta citación al Congreso para investigar, que no quede impune. Es que nadie va a poder justificar en esta tierra esos actos de las fuerzas de seguridad, esos tratos crueles e inhumanos que están cometiendo contra esos jóvenes. Al peor delincuente del mundo goza de debido proceso. Y ahora dice que una falta que resolvió el juez de paz, bueno, fue una falta. Pero el punto es, ¿por qué tratos crueles e inhumanos? Por parte de... Ese es el punto, ¿ya? Ese es el punto, licenciado Ríos. Y de veras, como autoridad de gobernación, ustedes están recién llegando a esa cartera, pónganle atención a esto. Porque la falta de paz social en el país no solo la genera el hambre, la injusticia, los tratos inhumanos, los tratos crueles, los tratos degradantes. La paz social no la vamos a conseguir solo, no, aquí es justicia, es hambre, ¿ya? Es inseguridad humana, que usted entiende lo que le estoy hablando, o sea, la falta de paz social en el país, o la gran convulsión social que tenemos como sociedad, es todo esto. Entonces, este caso lo hemos traído al Congreso de la República para que efectivamente ustedes lo investiguen y apliquen la normativa como debe de ser. Pero el punto es el trato inhumano. Hubo falta, porque no procedieron conforme establece la ley. Hubo delito, porque no procedieron conforme establece la ley. Claro. Entonces, es que no se justifica. Miren, yo no sé en qué juicio van a poder ganar esto. Aquí está más que claro lo que pasó. Claro, hay que establecer el procedimiento disciplinario y el Ministerio Público debe llevar esta causa. Yo le pido a los familiares que no vayan a claudicar hasta conseguir justicia en este caso. ¿Ya? Y al abogado, como guatemalteco, le pido que inicien una demanda civil en contra del Estado por los daños para sentar precedente y nunca más se vuelvan a repetir estas acciones. Ya es tiempo que luchemos por una verdadera república, por un verdadero sistema democrático y un Estado de Derecho. Y en nuestro país lo matan a uno solo los 9 días del novenario y se olvidan de uno. Aquí no hay justicia. Aquí nadie sabe nada y nadie sabe qué pasó. No es posible que sigamos en nuestra república viviendo de esa forma. Yo les pido a ustedes que luchen por la justicia, que luchen por la justicia. Tienen todos los elementos a su favor. Cuiden del debido proceso. ¿Ya? Cuiden del debido proceso. Porque en nuestro país un asesinato lo convierte en estado de emoción violenta. Aquí como país somos capaces de cualquier cosa.
llora sangre la justicia. Y no estoy diciendo que todos los operadores de justicia son malos, ni todos los policías son malos. Ya, pero hay manzanas que arruinan a las demás manzanas. Y ese es el problema, de ver, todos estamos llamados a luchar por la justicia. Y eso, quería decirle, si quiere continuar, por favor, disculpe que me interrumpa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor diputado. Por el momento, si me concede la palabra más adelante, me gustaría informarles sobre los procedimientos internos que estamos tomando, por favor. ¿Alguien más? Sí, por favor. Señor diputado, gracias por darme la palabra. Quiero recalcar dos puntos. El primero, que es una mentira que yo no presenté mi tarjeta de circulación. Yo presenté mi tarjeta de circulación. Lo que hizo el señor agente es agarrar el zipper, lo metió mis dos documentos y cerró el zipper. Nunca lo revisó, estaba vigente mi licencia. Si era mi licencia, primero. El otro es el que, como es, tenemos 4 detenidos. Cuando 2 de mis tíos entraron únicamente a grabar, yo no sé si eso sea delito, hasta donde yo sepa, no es delito grabar. Y también mi otro tío que fue jalado a la fuerza, en ningún momento estaba cometiendo ningún delito, para ser engrilletados y tratados de esa manera. Gracias. Solo voy a diferir rapidito con lo mencionado por parte del licenciado Ríos. Como abogado penalista, solo quiero aclarar de que la jueza no ha dilucidado la situación si fue falta o no fue falta, porque el juicio es el día 3 de febrero, en el cual nos gustaría que estuviera pendiente lo que es la comisión de la tortura. Únicamente. Muy bien, solicito a la Comisión contra la Tortura que puedan nombrar un delegado o un relator para darle seguimiento. Muchas gracias, señores diputados, diputado Carlos Ramírez y diputado José Inés Castillo. Vamos a iniciar con la participación por parte de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. Yo voy a iniciar indicándoles la postura institucional y voy a permitirme que podamos también permitir la participación del doctor Lester Castellanos para la estrategia legal y también del relator Andrés Sánchez, que es el relator asignado territorialmente a Santa Rosa. Nosotros como institución protectora de los derechos humanos desde el día de ayer emitimos un comunicado institucional en donde estamos mostrando una postura. Es indignante y rechazamos todo acto de tortura, trato cruel, inhumano y degradante. Queremos recordar al Estado de Guatemala, a pesar de que Naciones Unidas se lo ha recordado en múltiples ocasiones, que la prohibición de la tortura es absoluta y no admite justificación alguna. El Estado de Guatemala se ha encargado de velar porque se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos guatemaltecos. Nosotros exigimos al Ministerio Público una investigación seria, imparcial y efectiva. Exigimos a la Policía Nacional y Civil las medidas administrativas y disciplinarias que corresponden. Y hemos escuchado las intervenciones que hemos tenido, pues historias, hemos escuchado que han leído la prevención policial y pues, las diversas instituciones han venido a defenderse, señor diputado. Pero me gustaría decirle al señor jefe de la subestación que aquí no estamos para hablar de daños materiales de la subestación y no estamos para hablar de los daños materiales a una patrulla. También el señor inspector general Cornell hablaba sobre poder individualizar a los agentes. Por favor, señores, los agentes están individualizados en la prevención policial, ellos la firmaron, ¿verdad? Pero los que salen en el video que firmó la prevención policial están aquí firmando. Yo se los puedo individualizar ahorita en el momento. Byron de Jesús Orellana Ruano, Luis René Escobar Conde, Leonel Osorio Gómez, José Domingo Cano. Y otra pregunta sería: ¿por qué ellos no están aquí? ¿Por qué no están presentes? Permítanme, estoy en el lugar. El subinspector igual, Walter Armando Vázquez Morataya, que se personó al lugar de los hechos. O sea, estamos hablando todavía de una individualización y todos los que somos abogados y hasta las víctimas sabemos que están debidamente individualizados. Esa información fue solicitada de forma urgente el día de ayer al director general de la Policía Nacional Civil. A pesar de que ya la tenemos, la queremos por vía oficial para la Dirección de Responsabilidades Penales. Señor diputado, yo estaría de la idea que no solo la institución, sino también la Dirección de Responsabilidades Penales por abuso de autoridad, lesiones graves, tortura y omisión de deberes, ¿verdad? Que acompañen también a esta institución esa responsabilidad de acciones penales.
La pregunta que nos hacemos siempre, ¿verdad? ¿Por qué detienen a ciudadanos guatemaltecos y los llevan a sus estaciones? Yo les quiero recordar que en el año 2020 la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura emitió una recomendación a Cámara Penal y a la Policía Nacional Civil, en donde se recomendó que estaba prohibido el uso de las carceletas y que los ciudadanos guatemaltecos fueron dirigidos a sus estaciones deben ser puestos a disposición del juez competente. No sé si conocían esa exposición de Cámara Penal y de Policía Nacional Civil. Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió una disposición a todos los juzgados de paz del territorio guatemalteco. La Policía Nacional Civil históricamente ha tenido conocimiento de esta recomendación en donde solicitamos que se prohibiera el uso de las carceletas. Está bien, quitaron los barrotes de las subestaciones, pero siguen llevando a los ciudadanos guatemaltecos a las subestaciones. ¿Para qué los llevaron a las subestaciones? Hay que decirlo, ¿verdad? Ya no lo vamos a callar, o ya no vamos a dejarlo en el imaginario. Los llevan a las subestaciones para cobrar la talacha. Eso es de conocimiento general por toda la población. Nosotros, como Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, somos los autores y ponentes de la iniciativa de ley que tipificó la talacha como tipo penal. Les quiero recordar que el artículo 214 bis del Código Penal crea el delito de la talacha, ¿verdad? Está prohibida la talacha a nivel nacional. Y para eso fue que llevaron a estos muchachos a la subestación, seguramente. Nosotros hemos hecho un trabajo de sensibilización a nivel nacional. Bajo la dirección de Relator Juan Ríos hemos capacitado 7.400 agentes de la Policía Nacional Civil y casualmente traemos la información